Tu misión es protegerla. Puedo cuidarme yo sola. ¿Por qué arriesgaría mi vida por proteger a una niña rica? Atena, la diosa de la guerra y la sabiduría, tenía el poder de destruir a la humanidad, pero eligió protegernos junto a sus valientes caballeros. Todo tiene su génesis en la antigüedad. Se deja ver que los dioses gobernaban a los humanos con crueldad, pero una diosa eligió protegerlos, Atenea. Esa decisión desató una guerra entre deidades. Siglos después, Atenea renace, pero siendo una humana, y un caballero dorado muere para salvarla de un destino atroz. En el presente, Seiya se prepara para una pelea en el octágono. Mientras calienta, recuerda a su hermana Patricia, desaparecida años atrás tras un misterioso secuestro. En aquel entonces, un accidente activó el poder oculto de su collar. Durante el combate, Seiya esquiva con facilidad, lo que enfurece a Cassius, el gerente. En un arrebato, Cassius lo ataca brutalmente, pero justo antes del golpe final, alas azules emergen de la espalda de Seiya, quien lo lanza por los aires y huye. Afuera, un hombre llamado Dócrates lo intercepta. Alguien sabe que ha estado buscando a su hermana y quiere verlo. Al mismo tiempo, Cassius informa a su superior que ha encontrado a un humano capaz de usar el cosmo. Poco después, Seiya conoce a Alman Kido, quien le advierte. Su exesposa, Vander Gurat, lidera una fuerza especial que caza a quienes poseen cosmo, y ya viene por él. En el cielo, un avión ruge. No hay tiempo, deben huir. Los cyborg ninjas de Vander Gurat aterrizan. En medio del caos, Dócrates cae, y Mylock, asistente de Alman, abre fuego. Escapan en un vehículo mientras los persiguen drones armados. Durante la fuga, Seiya se entera de que el cosmo se activó durante su pelea, lo que lo volvió un blanco. Confundido, niega tener tal poder. Ya en un túnel, Mylock lo droga. En sueños, recuerda el secuestro de Patricia y cómo le arrebataron el collar. Al despertar, están en un avión. Finalmente, llegan al escondite de Alman, donde este guarda una colección de reliquias antiguas. Posteriormente, Alman reveló que la diosa Atenea había renacido en forma humana y que Seiya estaba destinado a convertirse en uno de sus caballeros protectores más fieles. Sin embargo, Seiya no mostró confianza en aquellas palabras y dudó de su veracidad. Justo cuando se disponía a marcharse, Alman mencionó el nombre de Patricia. Explicó que hace 10 años Patricia había sido secuestrada por las fuerzas de Vander Gurat, quienes, al detectar la presencia del cosmo, asumieron erróneamente que ese poder les pertenecía a ella. Aunque Alman desconocía con exactitud qué había ocurrido después, estaba convencido de que Patricia se había sacrificado para impedir que Vander Gurat capturara a Seiya, quien en realidad era el legítimo portador del cosmo. Según sus relatos, Patricia anhelaba que Seiya asumiera su destino como caballero de Pegaso, uno de los más honorables guerreros bajo la protección de Atenea. En ese preciso instante apareció una joven llamada Siena, la hija adoptiva de Alman. Este explicó que Siena era la reencarnación actual de la diosa Atenea. Al verla, Seiya percibió que aquella muchacha no necesitaba protección alguna, y Siena también le aseguró que podía valerse por sí misma sin ayuda externa. Sin embargo, Siena le entregó a Seiya una caja especial que contenía el collar de Patricia. Según explicó, ese collar representaba la clave indispensable para activar la armadura del caballero de Pegaso. Sin él, Seiya no tendría forma alguna de enfrentar al temible ejército de Vander Gurat. Seiya aceptó colaborar con Alman, aunque impuso una condición indispensable, que él también lo ayudara a encontrar a su hermana desaparecida. Alman accedió sin vacilar y le propuso que entrenara bajo la tutela de un caballero de plata llamado Marín, con el fin de que Seiya pudiera dominar plenamente el cosmo, proteger a Siena y, en última instancia, localizar a Patricia. Mientras tanto, en el octágono, Nero, el brazo derecho y mano ejecutora de Vander Gurat, seguía atentamente el rastro del cosmo de Seiya. Al enterarse de que Cassius recibiría una nueva misión, Nero no dudó en menospreciarlo, recordándole la derrota que había sufrido previamente a manos de Seiya. Cassius, indignado por la humillación pública, juró vengarse con fiereza. Para poner a prueba su temple, Vander Gurat ordenó que un cyborg ninja lo atacara sin piedad. En otro escenario, durante una comida junto a Siena, Seiya le preguntó cómo era la experiencia de vivir siendo la reencarnación de Atenea. Siena confesó que aún no se había transformado completamente, pero sentía cómo el cosmo dentro de sí crecía y se fortalecía día tras día. Sabía con certeza que eventualmente se convertiría en la verdadera diosa. De repente, Siena experimentó una oleada intensa de energía. Las ventanas de la casa se cerraron de golpe y un resplandor púrpura emergió de su cuerpo con gran fuerza. Seiya quedó atónito ante aquel fenómeno inesperado. En medio de la manifestación, Siena tuvo una visión del futuro y llamó a Alman con desesperación.
situación. Él acudió rápidamente e intentó tranquilizarla. Finalmente, Sienna logró recuperar la compostura. Allman explicó que ella aún no controlaba por completo el cosmo de Atenea, lo cual le causaba un dolor considerable. Por esta razón había instalado un escudo de cosmo alrededor del lugar para evitar que Van der Gurat pudiera localizar su posición. Además, cada vez que Sienna liberaba energía, las ventanas se cerraban automáticamente como un mecanismo de contención. A partir de ese momento, Seiya comenzó a creer plenamente en las palabras de Allman. Por otra parte, Cassius logró sobrevivir al enfrentamiento contra el cyborg ninja. Impresionado por su resistencia, Van der Gurat reconoció su fortaleza y le ofreció un poder aún mayor. Cassius aceptó sin dudar, decidido a superar y derrotar a Seiya. Días después, en la playa, Sienna compartió una historia sobre su pasado. Recordó que cuando Allman y Van der Gurat la encontraron, ella todavía era una niña que estaba en brazos de un caballero dorado. Mientras Allman desarrolló un profundo afecto paternal hacia ella, Van der Gurat solo mostraba interés en la armadura que poseía. Con el tiempo, Van der Gurat utilizó esa armadura para crear tecnología avanzada con fines oscuros. Aunque Allman no era su padre biológico, Sienna lo consideraba como tal y lo reconocía plenamente como su verdadero padre. Seiya también evocó con claridad el recuerdo de su hermana Patricia. Para él, Patricia siempre había sido su ángel guardián, una presencia constante que lo protegía en las sombras, razón por la cual jamás abandonaría la búsqueda incansable de su paradero. Impulsado por la necesidad de comprender más acerca de su propio destino, le preguntó a Sienna si, al liberar su cosmo, ella también experimentaba visiones del futuro. Seiya confesó que solía tener tales visiones, pero que las ignoraba, considerándolas poco importantes o simples caprichos de su mente. Sienna, con serenidad, le explicó que las visiones del cosmo funcionan como ventanas místicas, capaces de revelar no solo el futuro, sino también el pasado, mostrando imágenes y momentos que trascienden el tiempo lineal. En ese instante, Seiya recordó que debía comenzar su entrenamiento con Marin, el caballero de plata designado para guiarlo. Si lograba controlar su cosmo de manera efectiva, podría emplear esas visiones como una herramienta invaluable para localizar a Patricia. Sienna asintió con convicción, confirmando que tal hazaña era no solo posible, sino fundamental para el camino que Seiya debía recorrer. Mientras tanto, en un lugar lejano y oscuro, Van der Gurat sufría las consecuencias de un enfrentamiento previo con Atenea. Ambas manos le habían quedado gravemente heridas y ahora dependía de una inyección constante de cosmo para mantener su vida. Para obtener esa energía vital, se alimentaba absorbiendo el cosmo de los caballeros que había capturado, drenándolos hasta llevarlos al borde de la muerte. Nero, su leal subordinado, le preguntó por qué había decidido otorgar poder a Cassius. Van der Gurat respondió con frialdad que el poder de Atenea se incrementaba con el tiempo y que además estaba protegido por caballeros de Pegaso, por lo que necesitaba contar con soldados adicionales para enfrentar esa amenaza. Su objetivo primordial era capturar a Sienna lo antes posible y neutralizar su cosmo, antes de que completara su transformación en la auténtica Atenea y pusiera en riesgo la existencia misma del mundo. Ante esto, Nero sugirió interrogar a Docrates, quien posiblemente conocía el paradero de Allman. Mientras tanto, Seiya se preparaba para su esperado encuentro con el Caballero de Plata. Antes de partir, Sienna le entregó un almuerzo con una advertencia inquietante. Esa podría ser su última comida, pues Marin podría acabar con su vida durante el riguroso entrenamiento. Poco después, Mylock lo condujo en automóvil hasta una playa remota, desde donde Seiya debía escalar a pulso un escarpado acantilado para encontrarse con su mentor. A pesar del esfuerzo extremo y el peligro latente, Seiya logró alcanzar la cima. Allí lo esperaba Marin, una mujer enmascarada cuya identidad y fuerza emanaban una presencia imponente. Seiya se sorprendió al descubrir que su maestro era una mujer, pero no mostró titubeos, ni retrocedió. Con firmeza le mostró su collar y declaró que era el legítimo caballero de Pegaso. Sin embargo, Marin se mostró incrédula. Le explicó que un verdadero caballero de Pegaso debía ser valiente, humilde y estar dispuesto a sacrificar su propia vida en defensa de Atenea y la justicia. Al escuchar tales palabras, Seiya sintió dudas internas. Reconoció que su motivación principal no era proteger a Sienna, sino encontrar a Patricia, su hermana perdida. Sin mediar más palabra, Marin saltó al vacío desde el acantilado, y Seiya no tuvo más opción que seguirla. Rápidamente llegaron al campo de entrenamiento, un lugar exigente y austero. Allí Marin le ordenó regresar a casa, pero Seiya se mantuvo firme. No se rendiría hasta cumplir su objetivo y encontrar a su hermana. Entonces Marin tomó una piedra sólida y le propuso un desafío. Si lograba romperla con las manos desnudas, lo aceptaría como su discípulo. Seiya intentó varias veces, pero falló una y otra vez. Marin le explicó que todo en el universo, el cuerpo humano, las piedras, incluso el aire, está compuesto por los mismos átomos y que los caballeros desde su nacimiento llevan cosmo en su interior, un poder capaz de destruir cualquier obstáculo.
Como demostración, Marin aplastó la piedra con una facilidad sorprendente. Posteriormente, le entregó otra piedra a Seiya y le indicó que debía concentrarse, vaciar su mente y sentir el cosmo fluir dentro de él. Seiya hizo el intento con toda su voluntad. De repente, su collar comenzó a emitir un brillo intenso. Por un instante logró percibir la energía del cosmo. Sin embargo, la imagen de Patricia apareció en su mente, distrayéndolo y desconcentrándolo. Incapaz de romper la piedra, se sintió abrumado por la desesperación y creyó que no era digno del título de Caballero de Pegaso. No obstante, Marin tenía una opinión distinta. Estaba convencida de que Seiya sí poseía esa dignidad y potencial, razón por la cual decidió iniciar su entrenamiento sin demora. Por otro lado, Cassius, consumido por la ira, descubrió que su cuerpo había sido completamente transformado en un cyborg y que ya no podría volver a ser humano jamás. Vandergurat le recordó que la guerra contra Atenea no era una guerra común y corriente. Se trataba de un conflicto entre dioses y mortales. Sin embargo, Cassius no se interesaba por las deidades ni sus conflictos. Su único objetivo era uno solo: derrotar a Seiya. De regreso en el campo de entrenamiento, un Seiya exhausto y frustrado solicitó a Marin que al menos le proporcionara un arma para continuar la ardua prueba. Marin le reveló a Seiya que los caballeros no necesitaban armas, su verdadero poder era el cosmo. Para demostrarlo, liberó el suyo y le enseñó a canalizar su energía interior. Mientras tanto, Siena volvió a liberar su cosmo y tuvo una visión devastadora, un futuro donde ella misma destruía el mundo, incluso a Seiya. Aunque Alman intentó consolarla, el miedo a perder el control la atormentaba. Esa noche, Marin le recordó a Seiya su verdadero objetivo: proteger a Atenea. Solo dominando su cosmo lograría despertar la armadura de Pegaso. Al día siguiente, su entrenamiento dio frutos. Rompía piedras con las manos y resistía los ataques de Marin. En otro lugar, Nero torturaba a Dócrates para sacarle información. De vuelta al campo, Seiya logró romper una enorme roca. Su collar brilló y se transformó en una caja sagrada. Había despertado la armadura de Pegaso, pero al hacerlo tuvo una visión perturbadora. Vio a Patricia siendo capturada y a Alman junto a Vandergurat. Enfurecido, quiso abandonarlo todo. Marin trató de detenerlo. Le advirtió que sin equilibrio entre mente y corazón, la armadura lo rechazaría. Aún así, Seiya desobedeció y atacó con furia, pero fue derrotado. Mientras tanto, Nero desarrollaba un arma capaz de absorber el cosmo de Siena, aunque eso pudiera matarla. Cassius, ansioso por pelear, se ofreció para capturarla, pero Vandergurat se lo prohibió. Herirla podría liberar todo el poder de Atenea. Más tarde, Seiya regresó al escondite de Alman exigiendo respuestas. Mylock intentó detenerlo, pero Siena intervino. Lo llevó a la playa y le reveló la verdad. Cuando niña, perdió el control de su cosmo y casi mata a Vandergurat. Desde entonces, depende de inyecciones de cosmo para sobrevivir. Fue Alman quien lo salvó con el poder de una armadura dorada. Vandergurat comenzó a temer a Atenea. Cuando descubrió que Patricia no tenía cosmo, la liberó, pero la vigiló por años. Convencido de que Atenea destruiría el mundo, decidió matarla antes de que su poder despertara por completo. Alman, hasta ahora, ha hecho todo lo posible por protegerla. En otro lugar, Mylock informó con urgencia que el avión de Vandergurat se acercaba rápidamente hacia su posición. Al recibir esta noticia, Alman no dudó ni un instante y le ordenó a Mylock que buscara a Siena de inmediato, con la misión expresa de protegerla a toda costa. La seguridad de Siena se había convertido en la máxima prioridad, pues su integridad era crucial para el desarrollo de los acontecimientos venideros. Mientras tanto, en la playa, Siena comenzó a sentir una creciente incertidumbre y dudas profundas sobre su propio destino. Temía que Vandergurat tuviera razón en sus palabras y que su mera existencia solo trajera consigo destrucción, sufrimiento y miseria al mundo que la rodeaba. Sin embargo, Seiya, firme y decidido, se opuso a esas ideas sin titubear ni un segundo. Él creía con convicción que Siena era, en esencia, una persona buena, alguien que podía hacer el bien y marcar una diferencia positiva. En un momento cargado de emoción, Siena le pidió a Seiya que le hiciera una promesa muy importante y solemne. Si alguna vez, por alguna razón, ella perdía el control y el poder de Atenea la dominaba por completo, quería que Seiya tuviera la determinación y el valor para detenerla, sin importar las consecuencias que ello pudiera acarrear. Aquellas palabras reflejaban la gran responsabilidad y el temor que pesaban sobre sus hombros, pero también la confianza absoluta que depositaba en Seiya. En ese instante, ambos divisaron el imponente avión de Vandergurat cruzar el cielo hacia ellos. Aunque Seiya trató con todas sus fuerzas de convencer a Siena de que no regresara. Para protegerla y evitar un enfrentamiento directo, Siena se mostró firme en su decisión. Insistió en volver a casa para apoyar a su padre, aún sabiendo los peligros que ello implicaba. Finalmente, comprendiendo que no habría manera de disuadirla, Seiya aceptó acompañarla y juntos emprendieron el regreso. Mientras tanto, Alman activó una bomba que había preparado
preparado meticulosamente con anticipación. Su intención era clara y tajante: destruir a cualquier persona o fuerza que intentara llevarse a Siena, sin importar el costo. Afuera, las tropas de Cyborg Ninja bajo el mando de Van der Gurat habían logrado imponerse en la batalla contra los hombres de Allman, superándolos con eficacia y rapidez. Poco después, el propio Van der Gurat se presentó ante Allman y exigió sin titubeos que le entregara a Siena. Sin embargo, Allman se mantuvo firme y aseguró que ella no se encontraba allí. En otro punto cercano, Mylock luchaba contra la adversidad para abrirse camino. Para ello, utilizó una bala especial diseñada para penetrar los cascos blindados de los cyborgs, con la firme intención de llegar hasta el avión y brindar apoyo en un momento crítico. Dentro de la casa, la tensión alcanzó su punto máximo cuando Allman y Van der Gurat se enfrentaron en una acalorada discusión. Van der Gurat insistía vehementemente en que Siena representaba una amenaza demasiado grande para el mundo y debía ser eliminada cuanto antes. En ese preciso momento, Siena apareció junto a Seiya. Allman, desesperado por impedir que Van der Gurat se la llevara, sacó rápidamente un control remoto con el que intentó detonar la bomba oculta. Sin embargo, Van der Gurat reaccionó con rapidez y ordenó a Cassius que destruyera el dispositivo. Acto seguido, Van der Gurat no dudó en golpear brutalmente a Allman. Luego, Van der Gurat dio la orden a Cassius de capturar a Siena. Cassius exigió a Seiya que se apartara del camino, pero Seiya no se rindió. Intentó liberar su armadura buscando protegerse y enfrentar la amenaza, aunque no pudo lograrlo. Entonces, con gran determinación, le pidió a Siena que escapara para salvarse. Sin embargo, Cassius les bloqueó el paso con una presencia imponente e infranqueable. Así comenzó una feroz pelea entre Seiya y Cassius, pero Seiya fue rápidamente superado. A pesar de liberar todo su cosmo, no logró detener a su oponente, quien ahora contaba con un poder muy superior y amenazante. Simultáneamente, Allman, malherido y debilitado, logró alcanzar la bomba que había escondido en una estatua cercana. No soportaba la idea de seguir viendo cómo Cassius golpeaba sin piedad a Seiya una y otra vez. Conmovida por aquella escena y dispuesta a poner fin a la violencia, Siena tomó una decisión dolorosa: entregarse voluntariamente para detener la pelea y evitar más daños. Por su parte, Mylock consiguió finalmente llegar hasta el avión y lo puso en marcha, listo para actuar en apoyo de sus aliados. Van der Gurat, al percatarse con rapidez de que Allman había activado la bomba, corrió desesperado hacia el avión en un intento por evitar la catástrofe. Sin embargo, poco tiempo después, se produjo una enorme explosión que sacudió todo a su alrededor y lanzó a todos por los aires con una fuerza devastadora. Trágicamente, Allman murió en aquella explosión, dejando tras de sí un vacío difícil de llenar. Seiya, aún débil y abatido, observó con impotencia cómo las tropas de Van der Gurat se llevaban a Siena. No pudo intervenir ni hacer nada para evitar que la capturaran. Siena fue trasladada rápidamente a la sede principal de Van der Gurat, un lugar oscuro y ominoso donde tenían la intención de utilizar un dispositivo especialmente diseñado por Nero, capaz de absorber el cosmo de Atenea, con el objetivo de controlar o incluso eliminar ese poder divino. Van der Gurat se acercó a Siena con una mezcla de determinación y extraña ternura, asegurándole que lo que estaba haciendo era lo correcto, que su causa era justa. Incluso tuvo la osadía de disculparse por no haber sido una buena madre, mostrando un atisbo de humanidad que sorprendió a quienes lo escucharon. Sin más demora, giró hacia Nero y le ordenó que comenzara el proceso de extracción del cosmo, dando inicio a una operación crítica que podría cambiar el destino de todos. Mientras tanto, Seiya despertó aturdido y con la dolorosa realidad de que Siena había sido secuestrada. En ese momento, Mylock llegó apresuradamente para brindarle apoyo. Devastado por no haber podido protegerla, Seiya se disculpó profundamente, sintiendo que había fallado en su deber más importante. Sin embargo, Mylock notó algo inesperado: el cosmo de Seiya comenzaba a emanar con fuerza, una señal de que aún no todo estaba perdido. En su subconsciente, Seiya tuvo un encuentro revelador con Marin. Con sinceridad, le confesó que ya no se sentía digno de ser un caballero, porque sentía que había fallado en su misión. Marin le recordó con firmeza que debía concentrarse en sus objetivos y no en las culpas que lo agobiaban. Su imagen se desvaneció gradualmente, transformándose primero en la figura de Patricia y luego en la de Siena, recordándole la importancia de su compromiso y destino. Entonces, Seiya vio un armario misterioso. Al abrirlo, se observó a sí mismo cuando era niño, inocente y vulnerable. En ese momento comprendió plenamente que Patricia deseaba que él se convirtiera en el caballero de Pegaso y que había estado dispuesta a sacrificarse por ese propósito. Ahora, con renovada certeza, sabía que su destino era salvar a Siena, cumplir con su legado y proteger lo que más
las amaba. Con una determinación renovada y una fuerza interior que crecía, Seiya y Mylock emprendieron el vuelo rumbo a la sede de Vandergurad para rescatar a Sienna. Sin embargo, al acercarse, su avión fue alcanzado por un disparo enemigo que amenazó con derribarlos. Sin vacilar, Seiya saltó del avión. En pleno vuelo, su cosmo explotó con intensidad y como resultado, la armadura del caballero de Pegaso se activó brillantemente a su alrededor. Seiya aterrizó con firmeza y derrotó con facilidad a varios cyborg ninjas que intentaron detenerlo. Incluso Cassius, un adversario formidable, cayó ante el poder renovado de Seiya. Su cosmo había alcanzado un nivel superior, una fuerza que sorprendió a todos y que marcaba un antes y un después en la batalla. Mientras tanto, dentro del laboratorio, Vandergurad observaba con creciente inquietud el sufrimiento de Sienna. Por primera vez, sintió una inesperada compasión hacia ella. Recordó las palabras de Alman, quien siempre había afirmado que Sienna nunca sería malvada. Movido por esos pensamientos, finalmente ordenó a Nero que detuviera el procedimiento de extracción. Sin embargo, Nero se negó rotundamente. Enfurecido por la desobediencia, Vandergurad llamó a sus guardias para arrestar a Nero, pero en ese instante, Nero reveló su verdadera forma, sorprendiendo a todos. No era un simple aliado de Vandergurad, ni un mero subordinado. Era el Caballero Fénix, el guardián más poderoso de Atenea, una presencia imponente que cambiaría el rumbo de la batalla de manera inesperada. Sin embargo, Nerón no empleaba su poder con el fin de proteger, sino exclusivamente para su propio beneficio personal y sus intereses particulares. Ataviado con su imponente armadura, derrotó con suma facilidad a los hombres que servían a Vandergurad, demostrando así su superioridad y destreza en combate. Ante esta situación, Vandergurad intentó razonar con él, sosteniendo que debía existir otra forma, más noble y justa, de proteger a la humanidad y evitar su destrucción. No obstante, Nero no compartía esa visión ni estaba dispuesto a considerar otra alternativa. Sin perder un solo instante, arremetió directamente contra Vandergurad con un ataque fulminante. Para Nero, eliminar a Atenea era apenas el comienzo de una serie mucho más amplia de batallas y conflictos que, según él, estaban por venir. Sin vacilar, tomó la armadura dorada que Vandergurad llevaba puesta, símbolo de gran poder, y estuvo a punto de acabar con su vida. En ese preciso instante, Sienna apareció inesperadamente en la escena. Nero, al verla, impidió que Seiya pudiera alcanzarla, bloqueando su avance con determinación. Ambos caballeros, Seiya y Nero, ascendieron al techo del edificio, donde comenzaron una feroz y encarnizada batalla. Sienna, a pesar de su deseo de intervenir, se encontraba aún demasiado débil para hacer algo frente a la intensidad y violencia del combate que se desataba ante sus ojos. En medio de la pelea, Nero afirmó con frialdad que ella no valía la pena ser protegida, considerándola un obstáculo sin importancia. Sin embargo, Seiya no se dejó afectar por esas palabras crueles, ni por el desprecio que implicaban. En lugar de eso, se concentró profundamente, elevó con fuerza su cosmo y provocó una explosión tan poderosa que terminó por destruir el techo del edificio. Ambos guerreros cayeron al interior del inmueble justo en el lugar donde Sienna se encontraba. En el impacto, Nero dañó accidentalmente el dispositivo que absorbía el cosmo de Atenea. Como consecuencia directa de este daño, el poder de Sienna comenzó a desbordarse de manera incontrolable, acelerando su transformación en la diosa Atenea con una rapidez preocupante. Alarmado por la situación que se tornaba inestable, Nero exigió a Seiya que detuviera a Sienna antes de que su poder desatado destruyera la tierra entera. Intentó acercarse a ella para contenerla, pero el cosmo de Atenea era tan intenso y descomunal que destruyó la armadura de Nero y lo lanzó a varios metros de distancia. Acto seguido, Sienna liberó una explosión masiva de energía que iluminó todo el recinto. A pesar de las graves heridas sufridas, Seiya se levantó con dificultad y caminó lentamente hacia Sienna. Su armadura estaba destrozada, pero eso no le importaba en lo más mínimo. Con lágrimas en los ojos, Sienna le suplicó que la detuviera, incluso si eso implicaba matarla. Sin embargo, Seiya no se detuvo ni titubeó, avanzó paso a paso con firmeza y sin temor alguno. Le dijo con convicción que no le importaba si ella se convertía o no en la diosa Atenea. Él nunca la dejaría sola ni la abandonaría. Al escuchar esas palabras llenas de apoyo y compromiso, Sienna logró recuperar el control sobre sí misma. El cosmo que la consumía se estabilizó y finalmente regresó a su forma humana. Después de este episodio, Sienna se reunió con Vandergurad, quien ahora se encontraba malherido y débil. Utilizando su cosmo, que finalmente podía canalizar y controlar, Sienna curó las heridas de las manos de Vandergurad. Por primera vez demostró que era capaz de emplear su poder no solo para destruir, sino también para sanar y proteger. Poco después, Mylock llegó al lugar y se llevó a Seiya y a Sienna lejos de allí, asegurándose de que estuvieran a salvo. Desde la distancia, Nero los observaba en completo silencio, sin ser visto, planeando sus próximos movimientos. Días más tarde, Seiya le preguntó a Sienna qué debían hacer a partir de ese momento. Ante la nueva realidad que enfrentaban,
enfrentaban. Siena le respondió que su renacimiento como Atenea era una señal clara y definitiva de que los antiguos dioses pronto regresarían y tratarían de iniciar una nueva guerra sobre la Tierra. Por esta razón debían reunificar a todos los caballeros del zodiaco para enfrentar esa amenaza inminente y detener a los dioses antes de que desataran el caos. Sin embargo, antes de emprender esa gran misión, había una tarea aún más urgente y personal: encontrar a Patricia.